Bienvenidos, saludos a todos. Estamos en Foro Chat Iberoamérica, finalizando nuestro año 2023 con un invitado especial, un amigo de esta casa, y que bueno, ha estado para que nos cuente un poco acerca de estos temas que nos tocan a todos, ¿no? De una u otra manera. El tema de la crisis climática, el tema del calentamiento global, a pesar de que estamos en los tiempos que se celebra y celebró el COP28 y precisamente en honor a la celebración del COP28, que ya nos dirá de pronto un poco qué es eso, ¿no? Del COP, se celebró en Dubái. Estamos hoy con Luis Alejandro Padrino, ingeniero venezolano, un joven empresario, un joven emprendedor de los llanos venezolanos y que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Luis Alejandro, a Foro Chat de Iberoamérica. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Un honor. Gracias a mí también. Sabes que te aprecio y que para mí era importante y para mí un honor que seas tú el que cierres el Foro Chat de Iberoamérica en este año 2023, que bueno, se posiciona en que podamos tener un 2024 mucho mejor. Pero bueno, este tema de la crisis climática nos toca a todos, como he dicho. Creo que debemos seguirlo hablando, debemos seguir conversando y creando escenarios y para eso. Pero te pregunto, ¿por qué tenemos que hablar de crisis climática? ¿Por qué tenemos que sensibilizar a la gente si todos somos copartícipes de ella? Bueno, efectivamente, Francisco, la crisis climática es un gran tema civilizatorio, pues es un peligro civilizatorio para la humanidad como tal. Desde este punto de vista, no es un tema sencillo, porque tiene sus raíces como tal dentro del sistema socioeconómico y por cuanto se generan emisiones de gases de efecto invernadero para producir los productos, los alimentos y todas las cosas que necesitamos como tal en nuestro día a día. Por lo tanto, es un tema complejo que no puede ser tomado a la ligera y que nos compete a todos, a pesar de que no todos somos culpables de él. Así es, totalmente, ¿no? Por supuesto, hay unos más grandes culpables y otros menos grandes culpables, ¿no? Y Efectivamente. algunas veces pensamos que es la sociedad la que impacta más y resulta que sabemos que no, son los países en su totalidad quienes están impactando. Creo que por ahí nos tienes alguna información. Hace días se celebró la COP28. Cuéntanos un poco qué significa eso de COP y para qué nos sirve, ¿no? Celebrar estas cosas cada tantos años. Bueno, las COP son las conferencias de las partes donde se reúnen los países para negociar en torno a los temas de cambio climático. Estos son demasiado importantes por cuanto nos ponemos de acuerdo en cierta manera y ahí es donde se realizan las negociaciones como tal, de qué va a aportar un país, qué va a aportar otro. Y estas negociaciones se rigen bajo un principio que es el de las responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, por cuanto hay países que generan más emisiones y hay otros países que generan más emisiones. Y todos estamos, en cierta manera, en una carrera hacia el desarrollo. Todos buscamos el desarrollo. Pero ¿cómo conseguimos ese desarrollo? Lo conseguimos contaminando más el planeta, generando más emisiones. Pues ya esa no es una opción. Y por Claro. eso estas negociaciones son muy importantes para buscar una salida. Excelente. Bien, bueno, te voy a dar las pantallas de ForoChat Iberoamérica, son tuyas, para que compartas pantalla y podamos entonces escuchar tu posición y tu visión, ¿no? Con respecto a este tema que creo que es vital. Y para mí, que podamos cerrar el ForoChat Iberoamérica con un tema como este, ha sido para mí genial. Así que bueno, bienvenido y muchas gracias por estar. No, todo un placer. Como te comentaba anteriormente, pues el cambio climático no es un tema fácil ni sencillo. Por lo tanto, es un tema sumamente complejo y que tiene muchas aristas, que puede tener diversas perspectivas. Y hoy nos vamos a enfocar en algunas perspectivas que no son tan conocidas con respecto a la crisis climática o el cambio climático como tal. La primera de ellas es cómo definimos el cambio climático. Todos hemos visto, en cierta manera, que el cambio climático se genera por las emisiones que se producen al momento de producir, valga la redundancia, algún producto o prestarse algún bien. Pero hay otro enfoque, que es el enfoque desde el punto de vista socioeconómico, y es tomar el cambio climático como una externalidad negativa. Y esta aproximación nos lleva más hacia una posible solución y a comprender realmente el tema. ¿Y qué es una externalidad negativa? Este es un término que usan mucho los economistas y se refiere básicamente a los costos de los impactos que se generan
al momento de producir un bien o al momento de prestar un servicio. Y esos costos, no es, de esos impactos que se generan, ya sea a la sociedad o al ambiente, no están internalizados o no se reflejan dentro del precio de los productos que pagamos. Y por lo tanto, esos precios terminan siendo asumidos por las comunidades o terminan siendo asumidos por el gobierno. Cuando hablamos del cambio climático, a veces pensamos que nuestro planeta es demasiado grande y que podemos lanzar cualquier contaminante a la atmósfera, cualquier contaminante al océano. Pero la realidad es que vivimos en un planeta sumamente finito, en un planeta pequeño. Y me gusta empezar este tipo de charlas o de presentaciones siempre mostrando una fotografía desde el espacio, donde vemos la Tierra en toda su plenitud. Y en esta fotografía, pues que se tomó desde la Estación Espacial Internacional por allá en el año 2014, podemos apreciar el horizonte de nuestro planeta y cómo la atmósfera en realidad es sumamente delgada, sumamente pequeña. Por lo tanto, a pesar de que nosotros también somos pequeños, sí podemos alterar su composición a través de nuestras actividades. Y esto es un enfoque pues, muy importante tomar en consideración porque vivimos en un planeta finito, con recursos finitos. Y eso es algo que vamos a ver más adelante como una posible solución al cambio climático y otros temas que tenemos que asumir desde la humanidad. Hay mucho negacionismo en torno al cambio climático. Unos dicen que se puede deber a ciclos naturales del planeta. Pero la realidad puede estar más alejada de eso, sino que el cambio climático lo producimos efectivamente los seres humanos y existe un consenso científico aplastante en torno a eso. Más del 99% de los científicos en todos sus estudios y en toda su trayectoria, pues dicen que el cambio climático es efectivamente generado por los seres humanos. Pero, como vamos a ver más adelante, no todos los seres humanos, no todos los países, no todas las sociedades generan el mismo impacto climático, sino que existen ciertas desigualdades ahí que son muy importantes a ser consideradas. Ahora, ¿desde cuándo sabemos que existe el cambio climático? Nos parece que el cambio climático fuera algo que va a ocurrir en un futuro próximo o un futuro lejano. Pero la realidad no puede estar más alejada de eso, sino que sabemos que el cambio climático viene ocurriendo desde hace bastante tiempo. Prácticamente desde hace 2 siglos se sabe que a medida que generamos emisiones de gases de efecto invernadero, eh, sabemos que estas emisiones van a terminar calentando el planeta y generando un cambio climático. Aquí les muestro, por ejemplo, un recorte de una revista de por allá en el año 1912, hace más de un siglo, donde se advertía que si seguíamos quemando carbón al ritmo que lo veníamos haciendo, el planeta iba a terminar afectando el clima como tal, se iba a terminar alterando, justamente por la gran cantidad de dióxido de carbono que se iba a agregar a la atmósfera. Pero ese ritmo más bien se aceleró luego de la Segunda Guerra Mundial. Todo el tema de la industrialización y el desarrollo de los países del norte, pues generó muchísimas más emisiones. Y eso que se pensaba que iba a ocurrir en siglos, prácticamente en solamente un siglo se pudo conseguir y eso es lo que tenemos hoy prácticamente. Existen muchísimas evidencias del cambio climático, como por ejemplo la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, de la cual pues todos los años vamos rompiendo nuevos récords. Esta es la famosa curva Kelvin, que viene prácticamente de unos estudios que se vienen realizando en el Mauna Loa, en el Mauna Kea, que es un, un volcán que se encuentra en Hawái, y en el cual se vienen realizando observaciones de la concentración de dióxido de carbono y está todos los años aumentando, aumentando y aumentando de manera paulatina a medida que vamos agregando más dióxido de carbono a la atmósfera. De la misma manera, pues existen registros de la concentración de dióxido de carbono hasta hace prácticamente 1 millón de años. Y podemos apreciar, por ejemplo, en esta gráfica, que la concentración de dióxido de carbono atmosférico durante ese 1 millón de años pasado no ha superado las 300 partes por millón. Y hoy estamos superando las 400 partes por millón. El calentamiento global, producto del incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, va siguiendo la misma tendencia. Hoy hemos superado con creces el 1,2 grados centígrados en incremento de temperatura global. Y este mismo año hay reportes de que hemos superado los 2 grados centígrados en un pico
producto también de la confluencia con el fenómeno del Niño, que también entra en juego en esta dinámica climática. El contenido calorífico del océano va incrementándose, el nivel del mar en consecuencia va incrementándose también, no solamente porque se derriten los polos y las capas de hielo, sino también por la propia dilatación del océano. Las capas de hielo antártida van decreciendo. Y pues, como vemos desde este punto de vista, pues todo el tema del cambio climático se refiere a energía. El planeta está acumulando mucha más energía calorífica. ¿Y a cuánta energía podemos estar refiriéndonos con respecto a esto? Pues los océanos absorben prácticamente el 90% de la energía que genera el cambio climático. Y si buscamos una equivalencia más o menos conocida para expresar esta cantidad de energía, bueno, equivaldría a que una explosión de una bomba atómica similar a las que se lanzaron durante la Segunda Guerra Mundial en Japón, pues explotara cada segundo durante todo el tiempo. Es decir, es muchísima energía la que va sumando el cambio climático a nuestro planeta, y eso es lo que está generando todo este desbalance y todo este descontrol. ¿Y qué ocasiona todo el cambio climático? Pues vamos a tener extremos secos y climas extremos húmedos. Esto implica pues que vamos a tener muchos problemas para satisfacer la demanda de agua en comunidades, sobre todo en las comunidades más pobres y que por ende pues carecen de infraestructura para este tipo de servicios. Como comenté anteriormente, vamos a tener también clima extremo húmedo. Y nuestras ciudades están diseñadas para un clima más o menos pues controlable o predecible, pero el cambio climático va a romper toda esa posible predicción, ese posible control que vamos a tener sobre las inundaciones y sobre las lluvias torrenciales que cada vez van a volverse más intensas. Algo muy curioso que está pasando también, pues, es el tema de los casquetes polares y el tema de las capas de hielo en los continentes. En nuestro país, Venezuela, el cambio climático obviamente está teniendo impacto. Somos un país tropical y los países tropicales son en cierta manera los que van a sufrir la mayor parte de los efectos del cambio climático, obviamente por las mismas condiciones climáticas que tenemos. Una de ellas va a ser la pérdida de glaciares. Venezuela va a ser el primer país de la región andina en perder todos sus glaciares. Y en esta gráfica vemos un estudio pues, que se ha realizado a lo largo del tiempo y se ha ido registrando cuál es la cobertura de las capas de hielo, por ejemplo, del pico Humboldt y del pico Bonpland. Y los glaciales han ido retrocediendo de manera paulatina y hoy queda solamente un 10% de toda la capa de hielo que cubría estos glaciares hace más de un siglo. Es decir, que se evidencia el cambio climático en esto. Y esto tiene sus impactos también dentro del tema del abastecimiento de agua a las poblaciones, porque muchas poblaciones en la región andina se abastecen de agua de ríos que tienen sus nacientes justamente en estos glaciares. Y si no tenemos estos glaciares, las reservas de agua disponibles van a mermarse de manera bastante significativa. Otro tema con respecto al cambio climático son sus impactos desde el punto de vista biológico en lo que tiene que ver con los bosques y lo que tiene que ver con la fauna. Se han realizado algunos estudios en la región del estado Bolívar y se ha encontrado que, por ejemplo, las alteraciones que está generando el cambio climático en los ciclos de verano y los ciclos de lluvia está generando pues, que algunas especies de árboles como el cartán estén liberando sus frutos de manera anticipada. Y estos frutos, al liberarse, cuando no están maduros, es decir, están verdes, no germinan. Y de esta manera se rompe, en cierta forma, el ciclo que tienen en los bosques de regenerarse naturalmente. Y pues se está poniendo en peligro, pues, de cierta forma, la continuidad de los bosques a nivel global. De hecho, algunos estudios han encontrado que los bosques amazónicos y los bosques tropicales, en lugar de estar absorbiendo carbono, se convierten pues, en secuestradores de carbono, pensaban que eran normalmente así, el balance se está convirtiendo en negativo y están empezando a liberar más carbono del que secuestran. Igualmente, los impactos en la agricultura son bastante apreciables. A medida que la humanidad va creciendo, necesitamos más alimentos, pero también es cierto que a medida que va avanzando el cambio climático,
la producción de alimentos se va a volver un poco más dificultosa. Y se espera pues que para 2050 las pérdidas por el cambio climático generadas en la agricultura van a superar el 30% de media. Pero a pesar de que todos los impactos del cambio climático pueden parecer negativos, en realidad hay personas que pueden beneficiarse del cambio climático. Como por ejemplo, a causa de la pérdida de las capas de hielo en el Ártico, se están abriendo nuevas rutas de navegación y eso va a significar que pues, vamos a tener productos de China un poco más fácil acá en los mercados de los países occidentales. Pero obviamente esto es algo sumamente contradictorio y esto está dando lugar también estas rutas de navegación en el Ártico a una nueva carrera armamentística en esa zona entre Rusia y los Estados Unidos para ver quién se queda en cierta manera con el control de estas rutas porque se están volviendo obviamente más estratégicas a medida que se pueden navegar durante más tiempo. Un efecto muy peligroso del cambio climático es lo que se conoce como retroalimentación positiva. Es decir, lo que hemos visto anteriormente con respecto a los bosques, es algo que se está repitiendo también en otros ecosistemas del planeta, como por ejemplo en lo que tiene que ver con el permafrost. El permafrost son capas de suelo pues, que están congeladas, sobre todo en el norte global, y que contienen muchísima materia orgánica. De hecho, ahí se han encontrado fósiles de mamut completos, congelados y preservados durante miles de años. Pero a medida que avanza el cambio climático, estas capas de suelo congelado se van descongelando y a medida que se van descongelando, se van descomponiendo. Y esa descomposición no hace sino liberar metano, que es un gas de efecto invernadero que es muchísimo más potente que el dióxido de carbono. Y es decir, que el cambio climático puede retroalimentarse y caer en un proceso de retroalimentación continua positiva que nos puede llevar, obviamente, a una catástrofe climática en mucho menor tiempo de lo que pensábamos. Existen otros ecosistemas alrededor del planeta que pueden también generar estos procesos de retroalimentación positiva, que se está estudiando actualmente porque igual existe bastante incertidumbre sobre cuál es el impacto de estos procesos de retroalimentación. Ahora, ¿quién es culpable del cambio climático y quién es responsable? O sea, no es lo mismo culpabilidad que responsabilidad. Responsabilidad es respuesta. ¿Quién debe responder ante el cambio climático? Obviamente, ante el cambio climático debemos responder todos porque estamos afectados de una u otra manera. Y esto obedece al principio, por ejemplo, de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Es decir, hay países que han generado muchas emisiones y que tienen obviamente que enfocarse en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero hay otros países que no son tan culpables como tal de esas emisiones de gases de efecto invernadero, que tienen una huella de carbono bastante pequeña, pero que al contrario son muy vulnerables ante el cambio climático, ya sea por su localización geográfica o bien por condiciones socioeconómicas que tengan. Y en este gráfico, por ejemplo, podemos ver la comparación de emisiones de gases de efecto invernadero en términos absolutos actuales, es decir, quién emite actualmente más gases de efecto invernadero, en términos relativos, quién emite actualmente más emisiones de gases de efecto invernadero per cápita y quién ha emitido más gases de efecto invernadero durante toda la historia. Los gases de efecto invernadero o los compuestos de gases de efecto invernadero tienen una particularidad y es que tienen una vida en la atmósfera, un tiempo de vida en la atmósfera como tal. Por ejemplo, el dióxido de carbono tiene una vida media en la atmósfera de más de 100 años. Es decir, que el dióxido de carbono que se emitió durante la Guerra Mundial todavía está presente en la atmósfera. Y pues aquí podemos ver una comparación de distintos países, de los más grandes emisores sobre todo, como donde tenemos, por ejemplo, China, Estados Unidos, la Unión Europea, más el Reino Unido, India. Y podemos ver, pues obviamente, que actualmente China está en la primera columna y es la que más está emitiendo, obviamente, gases de efecto invernadero actualmente, porque es un país muy grande, aproximadamente 13,6 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Pero si vemos esto desde un punto de vista relativo, es decir, quién emite más gases de efecto invernadero por persona, nos damos cuenta pues que algunos países como por ejemplo Australia, Canadá y el mismo Estados Unidos
están entre los países que más generan emisiones per cápita. Es injusto, en cierta manera, culpar a China actualmente de que es el país que más emite, pero tenemos que tomar en cuenta que China son muchísimas personas y que ha logrado pues sacar de la pobreza a muchas personas con una huella de carbono inferior incluso a países desarrollados como por ejemplo Estados Unidos, Australia o Canadá. Ahora sí lo vemos desde un punto de vista histórico. La diferencia es abismal. Obviamente los países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá han sido los mayores pues, culpables del cambio climático por sus emisiones, en vista de que estas emisiones aún están en la atmósfera acumuladas ahí generando el cambio climático. China estaría actualmente incluso por debajo de la media global. Y eso es algo a tomar en consideración desde el punto de vista de las negociaciones que se vienen generando en torno a la COP y a las distintas COP que van a venir más adelante y que van a tomar en cuenta eh, puntos y aristas cada vez más, en cierta forma, más disruptivos o que pueden generar mayor discordia. Cuando yo empecé a estudiar el tema del cambio climático y cuando hice mi especialización en el cambio climático y empezaba a ver las primeras clases, yo era de los que pensaba es que el origen del cambio climático tiene que ser porque somos demasiada gente en el planeta, bueno, más de 7.000 millones de personas y va aumentando. Y estaba rotundamente equivocado a medida que fui explorando más datos, porque resulta que no todos los seres humanos tenemos el mismo nivel de vida, no todos los seres humanos realizamos las mismas actividades en nuestra cotidianidad, ya sea por temas de cultura, ya sea por temas de nivel socioeconómico, etcétera. Y efectivamente, pues comencé a comprender que el tema del cambio climático no se debe a la sobrepoblación, sino que es más bien un tema de sobreconsumo. Estos datos que podemos apreciar en esta lámina son de una serie de estudios que ha venido realizando la ONG Oxfam Intercom en conjunto con algunas universidades y han realizado un análisis de metadatos con respecto a las emisiones derivadas del consumo por nivel de ingresos. Y podemos apreciar pues obviamente existen diversas eh, niveles socioeconómicos en nuestro país con respecto al nivel de ingresos. Y podemos apreciar que, por ejemplo, el 10% más rico de toda la población, que son más o menos unas 630 millones de personas, genera más emisiones que toda la mitad más pobre de la humanidad. Y esto nos enfrenta pues a un tema de desigualdad bastante álgido y que está empezando a ser considerado en las distintas COP y en las distintas negociaciones que se realizan a nivel internacional en torno al cambio climático. Porque si tomamos en cuenta estas estadísticas de cuál estrato social genera más emisiones de gases de efecto invernadero, obviamente nos enfrentamos a un tema que pone en riesgo la estabilidad de la propia sociedad, porque resulta evidente que las personas que más van a sufrir los efectos del cambio climático, obviamente, son los más pobres. Los más ricos, obviamente, tienen distintas propiedades, pueden moverse de un lado a otro, tienen los recursos suficientes para poder hacer frente al cambio climático, pero obviamente los pobres no pueden hacerlo. Y eso nos enfrenta, desde luego, a un tema de justicia, a un tema de desigualdad que debe ser considerado cada vez más en los temas de cambio climático. Ahora, ¿a cuánto equivalen las pérdidas y los daños que está generando el cambio climático? Pues, si tomamos en cuenta solamente a los 5 países con mayores emisiones, es decir, que están actualmente, que decir, Estados Unidos, China, Rusia, la India y, por ejemplo, Brasil, solamente las emisiones que generan estos gases, estos países en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, generan pérdidas globales por cerca de los 6 millones de millones de dólares solamente desde el año 1990, hace 2 décadas y media aproximadamente. 3 décadas. Bueno, y estos 5 países, sus emisiones netas, pues han generado todo un conjunto de pérdidas sumamente cuantiosas. Y esto es justamente el punto que se está tomando con mayor relevancia en la COP de este año y que ha dado lugar al anuncio de un fondo
un fondo para la reparación de pérdidas y daños. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Japón, Estados Unidos han anunciado pues, compromisos bastante cuantiosos, pero están alrededor de 28 millones de dólares, 100 millones de dólares, algunos países 50 millones de dólares, y cuando las pérdidas que han generado algunos de ellos están cerca de los 6 millones de dólares. Es decir, es extremadamente insuficiente al cual se está llegando en esta COP, a pesar de que es un reconocimiento que existen unas pérdidas de daños que están siendo generadas. Eh, Esto va a seguir avanzando inevitablemente y existen procesos legales donde se está avanzando en este sentido y se está responsabilizando tanto a empresas como a gobiernos o a estados con respecto a las pérdidas y daños que puedan sufrir los países más vulnerables con respecto al cambio climático. Ahora, para superar el cambio climático, tenemos que realizar toda una serie de cambios en nuestra sociedad. Lamentablemente, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se dice que es sostenible realmente es sostenible. Por ejemplo, el tema de la transición energética es un tema bastante álgido, ya que la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero se generan durante los procesos de generación de energía. Pero para esa transición energética valga la redundancia, necesariamente, necesitamos toda una cantidad de minerales tecnológicos que antes no se necesitaban tanto porque estábamos contaminando y teníamos otros tipos de tecnología. Pero estos minerales tecnológicos se extraen en lugares como este, que es en China, es una mina de tierras raras en Nanshan, en la provincia de Jinji, China. Y vemos, por ejemplo, un trabajador que está haciendo sus labores ahí de una manera bastante, bastante improvisada. Y vemos pues todo el daño ambiental que está generando la extracción de estos minerales tecnológicos. Algo que de lo cual no escapa a nuestro país, dado que en Venezuela tenemos bastantes problemas de minería ilegal al sur del país, donde está desbocada principalmente por oro, pero también se está extrayendo, por ejemplo, el coltán y otros minerales tecnológicos bastante valiosos y que son necesarios para todo lo que tiene que ver con carros eléctricos, todo lo que tiene que ver con celulares, todo lo que tiene que ver con paneles solares. Pues estamos convirtiendo de esta manera, esta transición energética es bastante injusta, porque estamos transformando esa externalidad negativa global, que es el cambio climático, y la estamos tomando y poniéndola muy chiquita y lanzándola a estos lugares en países subdesarrollados, donde tienen un impacto que puede ser incluso mayor. Entonces estamos tomando un problema grande y lo estamos volviendo pequeño y mucho más puntual. De esta manera, en la manera en que planteamos la transición ecológica actual, la transición energética. Ahora, ¿qué reflexión podemos hacer con esto, con estos datos? Aquí me parece interesante citar al psicoanalista francés Jacques Lacan, quien decía pues, que no hay progreso. Él decía que no hay progreso, que lo que se gana de un lado se pierde en otro. Es decir, que para él el mundo, en cierta manera, es un juego suma cero. Es decir, lo que se gana de un lado se pierde del otro. Eh, y de cierta manera es algo cierto, por cuanto el planeta es finito, sus recursos son limitados. Y según Lacan, como no sabemos lo que perdimos, creemos que ganamos. Es decir, nosotros creemos que estamos desarrollándonos, cuando en realidad estamos afectando con nuestras externalidades negativas a otra parte del mundo. Y básicamente, pues, no estamos ganando como tal, sino que está ganando y se está desarrollando una pequeña parte de nuestro planeta. Es decir, como sabemos, no sabemos lo que perdimos, ignoramos, pues, esos impactos globales. Pero Lacan vivía en una época donde el mundo no estaba eh, tan desarrollado como ahora. Y ahora con todas las tecnologías que tenemos, las redes sociales y todo, pues obviamente estamos informados de todo lo que pasa en el mundo. Y esto sí lo han visto, pues, por ejemplo, filósofos como Slavoj Žižek, quien dice que sí sabemos el impacto que estamos generando, pero que simplemente no nos importa, obviamente, por nuestra avaricia y nuestras ansias de ganar. Personalmente creo que esa tesis de People, Profit and Planet
no están al mismo nivel, por cuanto las personas, obviamente, y el bienestar de las personas depende del planeta. Y si no hay personas, si no hay planeta, no hay personas, y si no hay personas, obviamente no va a haber ganancia como tal. Por lo tanto, es una discusión estéril y no está al mismo nivel como tal. Pero existen soluciones, existen posibles soluciones para transformar nuestra sociedad. Y una de ellas que me ha parecido la más interesante y que ya se viene aplicando en laboratorios sociales en algunas ciudades de Europa es el tema de la economía rosquilla, que no es economía circular. Y esta es propuesta por la economista Kay Raworth. Ella propone, por ejemplo, en su libro Economía Rosquilla, unas siete maneras de repensar la economía del siglo XXI. Y ella propone dos anillos de seguridad. Uno inferior, que es la base social, dentro del cual todos los seres humanos pueden tener agua, alimentos, ingresos, educación, todo lo necesario para tener una vida plena como tal. Pero tenemos un límite máximo ambiental, a partir del cual comenzamos a transgredir, pues, de cierta manera, los distintos límites que nos plantea el planeta en cuanto a uso a los cambios en el uso de la tierra, los temas de biodiversidad, el agotamiento del ozono, la emisión de aerosoles, la contaminación y otros factores, pues, que estamos actualmente sobrepasando los límites en esos aspectos. Y ella propone, pues, que en cierta manera, midamos cuáles son los límites a los cuales podemos llegar y tengamos una base social a partir de la cual todos los seres humanos podamos tener dignidad. Y es, de hecho, el planeta tiene suficientes recursos para que no haya pobreza, para que no haya hambre y para que todos tengamos una vida plena y digna, pero una vida plena y digna sin privilegios. Hace poco leí un libro que hablaba sobre el decrecimiento, que es una tesis muy controvertida actualmente. Y ellos exponían, por ejemplo, una metáfora, una especie de explicación, sí, algo similar al Titanic. Ellos planteaban que nuestra humanidad se parece al Titanic, ese barco que se hundió y en el cual murieron muchas personas. Y ellos proponían, pues, cómo se podría haber salvado la gente del Titanic. Y ellos mencionaban pues, que podría haber utilizado la madera con la cual se construyeron los camarotes de lujo de la clase rica para hacer más botes salvavidas y así se hubieran salvado todos. Entonces, esto nos enfrenta, desde luego, a muchos dilemas en nuestra sociedad. Quitarle a la gente rica para darle a los pobres, obviamente, sería quitar los incentivos a la economía. Y pues, en cierta forma, ese es un problema que vamos a tener que resolver y de manera muy rápida por cuanto los efectos del cambio climático y otros efectos negativos que estamos teniendo en el planeta se van volviendo cada vez más evidentes. Hasta por aquí vamos terminando, Francisco. Sí, Luis Alejandro, precisamente si quieres deja esta pantalla, me parece muy interesante. Lamentablemente ya nos quedan 2 minutos para finalizar. Estamos llegando al final, realmente muy interesante. Esto da pie a muchas otras cosas, ¿no? A seguir ampliando sobre estos temas. Me parece genial Efectivamente. cerrar, sí, cerrar el Foro Chat de Iberoamérica de este año 2023 contigo, porque nos deja una puerta abierta, ¿no? Para seguir conversando sobre este tema. Un minuto final, Luis Alejandro, disculpa, bueno, pero tenemos ya que culminar el foro chat de este episodio 46. Realmente hiciste un paneo bien interesante, estaba viendo todo porque me parece un planteamiento bien interesante que podamos traspolar desde Venezuela para afuera, ¿no? Para Latinoamérica, ¿no? Y generar discusiones al respecto. Ahora sí, estamos ya finalizando. Luis Alejandro Padrino nos acompañó hoy, ingeniero. Estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de huella de carbono, estamos hablando de muchos temas que son álgidos y que nos tocan a cada uno de nosotros. Un minuto final, Luis Alejandro. Bueno, yo tengo una mentalidad positiva con respecto al tema del cambio climático. Creo que la extinción de la raza humana o la especie humana como tal es poco probable con respecto a esto. Pero si no abordamos estos temas con la prontitud que necesita, pues vamos a vivir una vida potencialmente más miserable, una vida bastante, eh, ¿cómo decirlo? Va a ser bastante difícil que algunos países puedan desarrollarse y puedan alcanzar las expectativas de desarrollo que tienen, pues.
pero estoy seguro que en próximas COP van a venir otros avances más relevantes al respecto. Sí, los avances han sido Eh, pocos y poco demostrativos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pero yo creo que ya después de unos años ya que se nombraron, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sustentable en el 2015, ¿no? Estamos acá 8 años de ellos y a 7 años de que vamos a decir, se cumpla la primera fase, pues yo lo veo el 2030 como una primera fase, después tenemos el 2050 y así, ¿no? Entonces yo creo que estamos ya generando pasos. Por fin se dieron cuenta de que tenemos que generar pasos importantes en función de ello. Hay una conciencia mayor, hay un discurso ya a nivel de todos los niveles, desde los niveles más altos, vamos a decir, de gobiernos hasta las clases y la población ya empieza a hablar de ese tema. Entonces yo creo que la conciencia por fin se ha generado. Ahora sí, hemos llegado al final, Alejandro. Felicidades a Muchas todos aquellos gracias. que nos han acompañado durante este año 2023 en Foro Chat Iberoamérica. Un placer tener a Luis Alejandro Padrino, ingeniero, un joven que está haciendo una labor excepcional en estos temas y formándose y también, por supuesto, llevando estos temas para que la gente conozca un poco más. Así que bueno, felicidades a todos, feliz Navidad, por supuesto, feliz año y nos veremos en este próximo 2024, con el favor de Dios. Un placer a todos. Un placer.